Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son amantes de las estrellas, de las historias que nos inspiran y de esos momentos donde las celebridades bajan la guardia y nos muestran un pedacito de su verdadero ser, entonces están en el lugar correcto. Porque hoy, amigos míos, vamos a descorrer el velo sobre una figura que ha cautivado a millones, no solo por su belleza deslumbrante, sino por su talento y carisma innegables. Sí, hablo de la increíble Hande Erçel. En un evento que se ha convertido en uno de los más esperados del año en el mundo del entretenimiento turco y más allá, Hande Erçel ha decidido abrir su corazón y su mente en una entrevista exclusiva. Y créanme cuando digo revela todo, no exagero. Vamos a sumergirnos en los secretos que ha desvelado, en esos detalles que a menudo quedan ocultos tras los focos y las cámaras. Prepárense para conocer a la Hande que va más allá de los personajes que interpreta, a la mujer detrás del mito. Y antes de que nos perdamos en este fascinante viaje, si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras entrevistas exclusivas, análisis y todas las novedades del mundo del espectáculo que traemos para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar. La entrevista que hoy desgranamos promete ser un hito. Siempre es un acontecimiento cuando una figura de la talla de Hande Erçel decide compartir públicamente aspectos más íntimos de su vida y su carrera. Y esta vez, la anticipación es aún mayor. Se habla de confesiones sinceras, de reflexiones profundas sobre su camino, sus desafíos y sus triunfos. Ya saben que en este canal nos encanta ir más allá de los titulares y los rumores, nos gusta analizar y comprender el impacto de estas revelaciones. ¿Qué nos contará Hande sobre sus inicios, esos primeros pasos en un mundo tan competitivo como el de la actuación? ¿Cómo ha gestionado la fama, que a menudo llega de golpe y transforma vidas por completo? Y por supuesto, ¿qué hay de su vida personal? Aunque sabemos que ella es una persona reservada, esta entrevista promete arrojar luz sobre sus sentimientos, sus aspiraciones y quizás, solo quizás, sobre esos amores que han marcado su trayectoria, tanto en la ficción como en la realidad. La conversación, según los adelantos que hemos podido ver, se inicia con una Hande relajada, pero a la vez preparada para ser vulnerable. Empieza recordando sus sueños de infancia. Y aquí viene la primera gran revelación: ¿quería ser actriz desde siempre? O quizás fue algo que descubrió sobre la marcha, un camino que se abrió inesperadamente. Nos cuenta que desde muy pequeña sentía una conexión especial con el arte, con la expresión. Imaginen a una pequeña Hande, quizás jugando a ser sus personajes favoritos, soñando despierta. Pero la realidad, como suele suceder, es a menudo más compleja y llena de matices. Nos explica que sus padres, aunque la apoyaban, quizás tenían otras expectativas para ella, algo más tradicional. Y ahí es donde entra en juego la determinación, esa chispa que diferencia a quienes solo sueñan de quienes luchan por hacer sus sueños realidad. Nos relata cómo, a pesar de las dudas y los posibles obstáculos, decidió apostar por su pasión. La valentía de seguir un camino incierto es algo que siempre admiro en las personas, y Hande nos transmite esa fuerza. La entrevista profundiza en sus primeros trabajos. ¿Se acuerdan de sus primeros papeles? Seguramente muchos de ustedes la recuerdan por su papel en Güneş y Beklerken. Fue un punto de inflexión para muchos jóvenes actores turcos. Ella nos confiesa que en aquel momento era muy joven, apenas una adolescente, y que la fama le llegó de forma abrumadora. Nos describe la sensación de pasar de ser una chica normal a ser reconocida en la calle, de tener miles de seguidores en redes sociales. Fue un torbellino de emociones, de aprendizaje acelerado. Nos habla de la presión de tener que ser perfecta, de la dificultad de mantener una vida privada cuando cada uno de tus movimientos es observado. Aquí es donde vemos esa autenticidad que tanto nos gusta. No se presenta como una superheroína inmune a las dificultades, sino como una persona real que ha tenido que aprender a navegar en aguas turbulentas. Luego llegamos a esos proyectos que la catapultaron a la fama internacional. Sin duda, Erkencikus fue un fenómeno mundial. ¿Quién no se enamoró de Sanem? Hande nos comparte sus recuerdos de aquella época. Nos cuenta la química que sintió con su coprotagonista, Can Yaman, y cómo esa conexión trascendió la pantalla, generando una ola de fanatismo que a veces se volvía difícil de manejar. Habla de la intensidad de las grabaciones, de las largas jornadas de trabajo, pero también de la alegría de ver cómo su trabajo llegaba a tantos rincones del planeta.
La entrevista se vuelve especialmente interesante cuando aborda las expectativas que se crearon a su alrededor. Con un éxito tan masivo, es fácil caer en la trampa de creer que todo será siempre así de fácil, pero Ande nos revela que tuvo que luchar contra esa complacencia, que siempre buscó seguir evolucionando como actriz. Y ahora, amigos míos, viene una parte que a muchos les interesa especialmente, su vida personal. Ande Ercel, a pesar de ser una figura pública, siempre ha sido muy cuidadosa con su privacidad. Pero en esta entrevista, se abre un poco más. Habla de la importancia del amor en su vida, de las relaciones que la han marcado. Nos cuenta de forma muy delicada y respetuosa, sobre su relación pasada con Kerem Bürsin. Recuerda con cariño el tiempo que compartieron, el apoyo mutuo que se brindaron. Pero también, y esto es crucial, nos habla de la madurez que ha adquirido, de la importancia de aprender de las experiencias, incluso de las que duelen. No se trata de lamentaciones, sino de crecimiento. Nos transmite que cada relación, cada persona que pasa por nuestra vida, nos enseña algo. Y que ahora se siente en un momento de mayor autoconocimiento y fortaleza. La conversación se torna reflexiva cuando Ande habla de su familia. Su relación con su hermana, la memoria de su madre fallecida, estos son temas que evidentemente la tocan profundamente. Nos revela cómo la pérdida de su madre fue un golpe devastador, pero también un motor para seguir adelante, para honrar su memoria a través de su éxito y su felicidad. Habla de la fuerza que encontró en su familia, en el apoyo incondicional de su padre y su hermana. Es en estos momentos donde vemos la verdadera esencia de una persona, su capacidad de resiliencia ante la adversidad. Nos comparte cómo la maternidad, a través de su sobrina Mavi, le ha abierto una nueva dimensión en su vida, una fuente de amor y alegría inmensa. Describe la ternura y la responsabilidad que siente hacia ella, y cómo Mavi le ha enseñado a ver el mundo con otros ojos, con más ternura y paciencia. Otro punto clave de la entrevista son sus proyectos futuros. ¿Qué sigue para Ande Ercel? Ella nos adelanta que está explorando nuevas oportunidades, tanto en Turquía como a nivel internacional. Habla de su deseo de interpretar personajes más complejos, que la desafíen, que le permitan explorar diferentes facetas de su talento. No quiere quedarse encasillada, busca constantemente superarse. Nos cuenta que ha estado tomando cursos, preparándose para nuevos retos, demostrando esa dedicación que la caracteriza. Y algo que nos emociona a todos, menciona la posibilidad de incursionar en proyectos de corte más dramático o incluso en alguna serie de género, algo que a muchos nos encantaría ver. La entrevista deja entrever que su carrera está lejos de estancarse, que está en un momento de plena efervescencia creativa. La conversación también aborda su activismo y su compromiso social. Ande se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre temas importantes, como los derechos de las mujeres y la protección del medio ambiente. En la entrevista, reafirma su compromiso con estas causas, explicando la motivación que la impulsa a utilizar su plataforma para generar un impacto positivo. Nos cuenta cómo se siente responsable de utilizar su voz para abogar por aquello en lo que cree, y cómo busca inspirar a otros a hacer lo mismo. No se trata solo de ser una estrella, sino de ser una ciudadana consciente y comprometida. Y llegamos a ese momento de la entrevista donde se habla de la percepción pública versus la realidad. ¿Cómo se siente Ande al ver cómo la gente la percibe? ¿Le afecta lo que se dice de ella? Ella confiesa que al principio sí le afectaba mucho, que las críticas y los comentarios negativos podían pesarle. Pero con el tiempo ha aprendido a desarrollar una piel más gruesa, a centrarse en su propio camino y en el amor de sus seguidores. Reconoce que la fama tiene dos caras, el cariño y el apoyo incondicional de millones de personas, y la exposición a críticas que a veces son injustas o malintencionadas. Nos dice que ha aprendido a diferenciar, a valorar los comentarios constructivos y a ignorar el ruido innecesario. La entrevista concluye con Ande mirando hacia el futuro. Nos transmite una energía optimista, una sensación de que lo mejor está por venir. Habla de sus metas personales y profesionales, de sus deseos de seguir creciendo, de aprender y de aportar al mundo. Nos dice que sueña con seguir haciendo lo que ama, con tener una vida equilibrada y feliz, rodeada de sus seres queridos. Y que, sobre todo, quiere seguir siendo fiel a sí misma. Esa es quizás la revelación más importante, la autenticidad como bandera. Así que, para resumir, esta entrevista exclusiva con Ande Ercel ha sido un verdadero regalo. Hemos conocido a la Ande detrás de los personajes, a la mujer que ha enfrentado sus miedos,
que ha aprendido de sus experiencias y que sigue soñando en grande. Nos ha compartido detalles sobre sus inicios, la intensidad de la fama, sus relaciones personales, su profunda conexión familiar y su compromiso con causas importantes. Nos ha demostrado que a pesar de ser una estrella internacional, sigue siendo una persona sensible, resiliente y con los pies en la tierra. Ha sido un viaje fascinante a través de su vida, un recordatorio de que detrás de cada figura pública hay una historia humana, llena de luces y sombras, de triunfos y desafíos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan especial. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar estos secretos que Ander Ercel ha tenido la generosidad de compartir. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de esta entrevista? ¿Hay algún secreto que les haya llegado al corazón o alguna reflexión que les haya parecido especialmente inspiradora? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante e informativo, no se olviden de darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Ander Ercel o que disfrutan de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo nuestras exclusivas, nuestras entrevistas y todos los secretos del mundo del espectáculo, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen también la campanita para que no se les escape nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.